Primero quería presentar el movimiento que organiza este debate, Noche de San Juan Residuo Cero, que es un movimiento que nació hace 5 años al ver cómo quedaban las playas de la costa de Baleares, pero también de toda España, al acabar esta celebración. Acababan llenas de plástico. Este plástico, si llega al mar, pues se queda allí para siempre, pues estaremos afectando a la vida marina. Os queríamos enseñar algunas fotos de hace un par de años nada más, para que os hagáis una idea de la dimensión del problema. Pues ahí veis cómo quedaba todo y bueno, la fiesta de San Juan es algo mucho más antiguo que San Juan, es antes del cristianismo, en realidad es la celebración del solsticio de verano y también se celebraba el fin de la cosecha, la recolección y las hogueras y el fuego tenía un sentido de catarsis y de purificación. Y concretamente en el Mediterráneo también además estaba el baño de mar, pero siempre con ese sentido de purificación. Y lo que ha pasado es que estas tradiciones han ido perdiendo su sentido original y entonces se han convertido simplemente en fiestas, celebraciones donde se genera tantísima basura. Y bueno, viendo esto, hace 5 años, 2 ONGs, el Recodo de esas Ideas y Save the Med, nos unimos para animar a todos a celebrar esta noche sin generar los residuos. Entonces, hacíamos el evento en la playa con concursos, talleres, les enseñábamos a llevar elementos reutilizables, a no usar desechables y también os queríamos enseñar la web que hemos hecho y en concreto el vídeo del año pasado para que vierais el ambiente que había generado. Esta es la web, está pensada pues, para las personas que van a la playa, con recursos para celebrar sin residuos. Y ahora vamos a enseñar el vídeo. Pues las 2 ONGs que estamos tras esto somos el Recodo de esas Ideas, que es una entidad declarada de utilidad pública que trabaja con la filosofía y con las clases de filosofía, más la puesta en práctica de esta filosofía con voluntariado social, cultural y medioambiental. Y la Fundación Save the Med se centra en la regeneración marina, en la reducción de plásticos de un solo uso y en la recuperación de la biodiversidad del mar Balear. Bueno, esta noche, esta ocasión, no ha sido posible celebrar la noche en la playa, por las circunstancias que todos sabemos, pero no queríamos dejar de hacer algo, porque hay que seguir sensibilizando contra el plástico de un solo uso y más que esta pandemia parece haber incrementado su utilización. Y por eso pensamos en poner esta película, The Story of Plastic, que está hecha por los activistas de The Story of Stuff, son americanos. Y bueno, veréis que esta película no está disponible en YouTube,
es gratis, pero está bajo demanda. Y esto es porque lo que pretenden ellos es que no solamente se vea la película, sino generar un debate después, como estamos haciendo. Y me imagino que los que habéis visto la película habéis comprobado pues, el enorme impacto del plástico y muchos mitos que se han venido abajo. Y me he encontrado con unos datos sobre España que quería compartir. Dice, España es el cuarto mayor consumidor plástico de la UE, después de Alemania, Italia y Francia. Esto incluye 3.500 millones de botellas de plástico para bebidas, 1.500 millones de vasos de café, 50.000 millones de colillas de cigarrillos, 207 millones de envases desechables y 5.000 millones de pajitas de plástico. Esto es lo que consumíamos o consumimos. Luego encontramos zonas como Granada o Almería que tienen estos enormes invernaderos que también están llenos de plástico y los más de 200 millones que visitan o visitaban el Mediterráneo cada año provocaban en verano un aumento del 40% de los residuos marinos. Y el objeto de este debate es que profundicemos en el problema, pero también que trabajemos con las soluciones. Es saber qué podemos hacer localmente, individualmente y también para proteger nuestra salud, no solamente la de la naturaleza. Y es por eso que contamos con unos expertos invitados, que son los que voy a presentar ahora. Primero, Mari Gutic, que es psicóloga clínica y es la responsable del programa educativo Dos Manos. Este programa trabaja con alumnos de escuelas de Mallorca en el análisis del impacto de la contaminación por plásticos en el medio marino y nuestra responsabilidad en él. Este programa incluye una excursión en la que los alumnos realizan una limpieza de playa y un estudio científico. Analizan los resultados y desarrollan proyectos para reducir el uso de plásticos desechables en su escuela y en su comunidad. Hola Mari, bienvenida. Hola, hola Rocío y todos que están aquí con nosotros hoy. Ahora presento a Leticia Serramalera, que es bióloga marina y es corresponsable del programa Baleares sin Plástico. Este es un programa pionero para reducir los plásticos de un solo uso en empresas, eventos, escuelas e instituciones. En este programa, primero analizan el uso del plástico en las empresas e instituciones, tanto públicas como privadas, que quieran acogerse, y después elaboran un plan de acción personalizado para cada una. Hola, Leti. Hola Rocío y hola a todos, gracias por estar aquí. Espero que os parezca interesante lo que vamos a hablar. Muy bien. Y por último presentamos al doctor Nicolás Olea. Él es catedrático de Radiología y Medicina Física de la Universidad de Granada. Dirige un grupo multidisciplinar que estudia medio ambiente y salud, con especial atención a la relación entre disruptores endocrinos y cáncer. Y es una de las mayores autoridades mundiales en la materia. Es también autor del libro Libérate de tóxicos, que tengo aquí, muy recomendable. Buenas tardes, Nicolás. Buenas tardes, Rocío. Gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí. A vosotros. Es un placer volver a estar y aprovechar esta tarde. Seguro que van a salir cosas muy interesantes. Seguro que sí. Pues si os parece, podríamos empezar, Leti, Mari y Nicolás, por vuestras impresiones de la película. ¿Qué queréis destacar? Bueno, a mí, bueno, la película ya hemos comentado que nos ha gustado mucho, es súper interesante y sobre todo yo lo que veo es que el problema del plástico y cómo contamina no causa solamente un impacto ambiental, sino que es también un problema social y de clases y muy político, y es un poco con lo que me quedo de la película y cómo nos hace reflexionar sobre la importancia de tener en cuenta todo el contexto ambiental, social y económico a la hora de
de tener que aplicar políticas de prevención y gestión de residuos. Para mí es lo que más me ha hecho reflexionar esta peli. Sí, estoy de acuerdo. Esto de ver, ¿no? De lo que nosotros consumimos aquí acaba en las casas de gente pobre en otra parte del mundo, es algo que realmente también impacta, pero que se habla muy poco. Y otra cosa también que por un lado me fascina, por otro lado me enfada realmente, es el marketing de las empresas, que en la película demuestran varios ejemplos de cómo se usan trucos y frases y se promociona el plástico incluso en las películas y todo esto como un material perfecto. Y se crea una demanda que muchas veces no existía de productos que no existían. Entonces, hoy incluso, por ejemplo, producen las bandejas de plástico para la cebolla, cosas que uno nunca pensaría que podría necesitar, pero que ellos crean esta demanda, ¿no? Que es algo también que hablan en la película, que muchos productos hay una demanda de la sociedad, pero que el plástico ha sido uno que realmente la demanda está producida por los producentes, ¿no? Entonces, esto es también algo que a pesar de que sabían ya en los años 70 de que el reciclaje no sería capaz de resolver este problema, optaron por seguir la producción y seguir las ganancias, y es algo que realmente es que a mí me enfada, pero muchísimo. Pues a mí me ha sugerido mil cosas. La verdad, lo hemos comentado cuando estábamos empezando la reunión, debía ser como la saga de Star Trek, esta la primera entrega, ¿no? Y después 7 más, porque hay tantos aspectos que no están considerados en la película que quizá tengamos ocasión de discutir ahora. Fundamentalmente el impacto en salud, ¿no? Que además del impacto ambiental, el impacto en salud de especies animales y en salud humana ya está recogido y comprobado, ¿no? No es una cosa que necesite más pruebas. Hay un asunto que quiero llamar la atención desde el principio que es muy llamativo. A ver, el 60% del plástico no flota, ¿de acuerdo? Así que está muy bien ver el plástico flotando, pero aproximadamente el 60% de lo que hay en el mar está en el fondo, como las llaves. Es decir, que todo lo que se ve en la película es, pues bien, está bien, pero hay mucho más La que no punta del flota. iceberg. Es la punta del iceberg y además ese 60%, yo lo he dicho por ser cariñoso, pero hay quien dice que es el 70% lo que se hunde. Y lo tercero que quería comentar, más que para abrir el fuego, es que, a ver, lo tenía aquí puesto. Uno identifica el plástico con el tupper, la botella de plástico y objetos, ¿no? Pero estos polímeros sintéticos son también parte de tu champú, de tu crema facial, de tu coche, de objetos de consumo no tan visibles. Es decir, que si uno habla que todos los que estamos aquí fotografiados ahora mismo vamos vestidos de poliéster, pues el gran campo del plástico es el textil, Sí, sí. el cual en la película no se menciona nada. Parece que todos vamos vestidos de pura lana virgen y de algodón de la India. Pues no, vamos vestidos de PET, de poliéster, y forma parte de un mundo enorme del plástico que no es tan visible a pesar de que lo llevamos todos puestos. Creo que tendremos ocasión de hablar de esto. Esto será para la segunda y la tercera entrega de los Claro. productos. Sí, y además la salud mental también, porque claro, el plástico, la producción del plástico ha contribuido a que podamos avanzar la tecnología y crear una sociedad muy rápida, que avanza con mucha velocidad. Y eso también nosotros como humanos nos encontramos contribuyendo y tomando parte de ello, que a partir de la salud, aparte de la salud física, también afecta a nuestra salud mental, ¿no? Vivir en este mundo cada vez más rápido y que también contribuye a que consumimos estos productos rápidos, ¿no? Estos productos de un solo uso para no tener que lavarlos y todo esto. Entonces, una tercera parte hay también a esta serie de películas. Vale, menos orgánico y más funcional. Quería decir a todos que podéis compartir vuestras impresiones también en el chat si queréis. Sí, así las vamos viendo también. Pues por mi parte quería también destacar algunas cosas de la película, recordar algunos puntos, que hasta 2018 la mayoría del plástico que separamos para reciclar se enviaba a China
Ahora ya China no lo admite y entonces se lleva a otros países. Que el plástico, si se reciclase, solo sería una vez, porque se degrada en cada proceso y tarde o temprano su destino es el vertedero o la incineradora. Lo contaminante que es el proceso de reciclaje. Y lo demás lo habéis dicho. Las industrias del plástico también promueven limpiezas de playas para lavar su imagen. La influencia del plástico en el cambio climático, que no se dice. Luego hablaremos también con Leti de los plásticos supuestamente biodegradables o bioplásticos, que vemos que no lo son tanto. También que el plástico es tan barato porque se subvenciona el petróleo y el gas. Y que como ahora hay menos demanda de combustible para el transporte, pues se pretende incrementar la fabricación de plástico. Y ahora le querría hacer algunas preguntas al doctor Olea, ya entrando en el tema de salud. Hemos visto que en la película que lo que afectaba a las comunidades era pues, la fabricación de petroquímicos, los vertidos, la incineración, pero como decías, no se trata tanto en la película el tema de la salud, ¿no? Entonces, parece ser que utilizar plástico nos expone a unos compuestos químicos que alteran nuestro sistema hormonal y que causan enfermedades cada vez más comunes. ¿Nos puedes hablar de esto, Nicolás? Muy rápidamente. Mira, el plástico es un polímero, ¿de acuerdo? Es un polímero orgánico, sintético, resistente o perdurable. Esa es como su gran definición. Ese polímero es como una malla hecha de oligómeros y monómeros y teóricamente es inalterable. Pero sabemos que los componentes de ese polímero se pueden liberar y hay dos tipos de componentes. Uno, los propios eslabones de la cadena y los que permiten que esa cadena sea flexible, sea dura, tenga las cualidades mágicas que dice la propia película. Eso se llaman los aditivos. Entonces, plástico no es una estructura simple, es muy compleja, porque tiene eslabones de la cadena o de la malla o de la red, más después sustancias impregnadas que no son estructurales. Muchas de esas sustancias le dan las características maravillosas que tiene el plástico. Resistente a la luz ultravioleta, resistente al fuego, flexible. Bien. Lo que tenemos una información más que suficiente es sobre la toxicidad en los seres vivos, incluido la especie humana, de esos monómeros del plástico o de esos aditivos. Si yo menciono aquí la palabra eftalatos, todo el mundo sabe que están legislados, controlados, en el punto de mira de la administración, ya prohíben, ya legislan, ya controlan, ya reducen uno u otro. Si hablo del bisfenol A, más de 9.000 papers en los últimos 10 años, pues todo el mundo sabe que estamos hablando del monómero del plástico que se llama policarbonato de las resinas epoxi y que actúa imitando a la hormona estrogénica como disruptor endocrino. Si hablo de los parabenos, que a la gente le suena a champú o a cosméticos, son también componentes del plástico. Los filtros ultravioleta, que se pone uno en la crema de la playa, pero que también están protegiendo el plástico y lo hacen en el envase alimentario resistente a la luz. Todos esos monómeros tienen, a ver, muy claro, una toxicología y una toxicidad muy bien conocida, muy bien caracterizada. No hemos gastado millones de euros en Europa en caracterizar esa toxicología. Ahora, la toxicidad de las microesferas de 5 milímetros, la toxicidad de los fragmentos de 3 milímetros o de 100 micras, todo eso está pendiente de conocerse. Pero por supuesto que esos plásticos son fuente inagotable de los componentes químicos que forman el polímero, y eso es de sentido común. Ahora, la segunda parte, los plásticos en el mar son lipofílicos, hidrofóbicos, no les gusta el agua, por eso no se disuelve. Y está más que demostrado que acumulan todas las sustancias que hay en el mar que tampoco les gusta el agua. PCBs, DDT, compuestos orgánicos persistentes, hidrocarburos aromáticos policíclicos, de tal manera que se ha definido los plásticos en el mar como un vehículo de toda la mierda de todos los contaminantes que flotan, porque todos se pegan.
Puede ser, ayer lo leía repasando para no decir tonterías, hasta 100 veces más concentrados los contaminantes sobre los pedacitos de plástico que vosotros vais a recoger a la playa que sobre la propia agua del mar, porque no son Como una solubles. esponja. Sí, una esponja, no son solubles en agua esos contaminantes y se van pegando. Y otro detalle más, ya me callo, y otro detalle más. El gran problema del reciclado, según me han dicho los ingenieros inteligentes, es que es muy costoso reciclar el plástico que se recoge que ya está contaminado. No solamente el que se ha recogido en el vertedero, sino el plástico del mar, me decían el otro día, es casi imposible reciclar. Tiene tal cantidad de porquería acumulada que lo hace impensable reciclado. Imaginaros hasta qué punto ha llegado la imbecilidad humana. Para presumir que vendes tejidos hechos con botellas de PET reciclado, a ver, ¿estáis preparados? Compran las botellas de PET directamente al fabricante para hacer tejidos de PET reciclado y ahorrarse el proceso de limpieza de la botella recogida por vosotros en la costa de la isla, ¿no? Es una locura, es una locura. Y entonces certifican que está hecho con PET reciclado, y me decía la ingeniera que me lo comentaba, dice, es que es dificilísimo certificar una calidad del material recogido como basura que sea accesible a la producción de nuevos compuestos o de nuevos PET. Bueno, imaginaros la complejidad del problema y lo que puede ser después las consecuencias en salud humana. Vale, me callo. Rocío. Perdón, Nicolás, dices también que incluso pequeñas dosis de exposición son peligrosas porque está lo que se llama el efecto cóctel. Mira, lo que nos ha enseñado disrupción endocrina es que cuando una sustancia como el bisfenol A se incorpora a tu organismo, no es como una sustancia que produce cáncer o mutación o defectos teratológicos en el desarrollo del feto. Es una pseudohormona y lo que hace es comportarse como aditivo sumatorio sobre el nivel hormonal que tú ya tienes. ¿Vale? Pero es que además el bisfenol A tiene amigos, primos, conocidos, que son los parabenos, los perfluorados, las benzofenonas, los filtros ultravioleta, que actúan muchas veces por mecanismos comunes. Entonces, al final, el efecto biológico indeseable es el efecto combinado del potaje, de la mezcla de todos ellos. Es lo que se llama el efecto cóctel. Bien, pues la mala noticia. La toxicología reguladora en el mundo occidental no tiene en consideración por el momento el efecto combinado de los diferentes compuestos químicos, porque se hace en el momento de registro y de matrícula y de autorización para compuestos individuales, lo cual no corresponde a la realidad de la exposición humana, que es el sumidero de miles de compuestos en diferentes dosis de diferentes fuentes y por diferentes vías. Eso es lo que se llama el efecto cóctel. Estamos luchando para que el efecto cóctel sea considerado en los procesos reguladores, pero por el momento dicen, que es mentira, que no hay tecnología suficiente para poder retratar ese efecto combinado, cuando esa es la realidad de la exposición. Claro, es que lo que dice usted, que es terrible que las empresas no están obligadas a demostrar o hacer pruebas que esos productos químicos combinados no son dañinos. Absolutamente. Y además, Rocío, tampoco el efecto hormonal es obligatorio. Lo que está obligado para el registro de una sustancia química pura, comprada no del plástico, sino comprada en el bote de Merck y de Sigma, es su capacidad carcinogénica, su capacidad mutagénica o su capacidad reprotóxica, o lo que es lo mismo, tóxica para la reproducción. Pero disrupción endocrina lleva 22 años esperando para que los legisladores la incorporen, y es una lucha entre la ciencia y el Parlamento Europeo y la Comisión Europea para que se incorporen pruebas de evaluación de disrupción endocrina que se niegan a incorporar y que es dificilísimo que se hagan efectivas. Ya en el año
Bueno, en el 2018 parecía que ya era el momento, después se retrasa al 19, ahora viene el virus, ahora no se sabe y está por incorporarse como una prueba la evidencia de actividad hormonal obligatoria para todos estos compuestos. Y ahí los tenemos, las listas acumulándose, ya hay cerca de 900, la evidencia epidemiológica cada vez mayor, pero sin que sea un elemento de regulación. ¿Y por qué son tan importantes las hormonas y por qué les hacen tanto daño estos químicos de los plásticos? Mira, para responder muy rápido, el otro día hablando con gente joven me dijeron la palabra que yo no utilizaba y me lo dijeron. Estos compuestos químicos hackean el mensaje hormonal. Dije, hombre, por fin una palabra moderna, ¿no? Es el hacker, ¿no? El sistema se definió hace millones de años, miles de años. Los órganos se comunican unos con otros a través de mensajeros químicos. El testículo manda testosterona y le informa al músculo. El ovario, estrógeno, y le informa a la mama. El tiroides, hormona tiroidea, y se comunica con el cerebro. Esos mensajeros químicos están muy bien definidos, son las hormonas, y de pronto aparecen sustancias químicas que mimetizan, antagonizan, aumentan, disminuyen ese mensaje químico. Y lo que están interfiriendo, como decía este muchacho que me lo contaba, hackeando el mensaje hormonal. Y las consecuencias son generalmente a largo plazo con disfunciones hormonales que muchas veces acaban en enfermedad. Lo que estamos viendo, aumento del 3,5% del cáncer de mama en España, aumento del 7% de la próstata, obesidad y diabetes, aumento del hipotiroidismo, hipovitaminosis D, todo el espectro de enfermedades que parecen las enfermedades del desarrollo, que parece que es porque pecamos en algo, porque algo hacemos mal, y que en muchos casos podría tener una explicación en el desajuste hormonal. Vamos a hablar del agua embotellada con Leti también. Pero primero, Nicolás, que aparte del enorme impacto ambiental, ¿cuál es el problema con el agua embotellada? ¿Se transfieren los componentes del plástico al agua? ¿Qué pasa? Pues mira, está estudiado, publicado por diferentes grupos que el almacenaje del agua en componentes plásticos en determinadas condiciones de temperatura o de tiempo pueden hacer que algunos de esos componentes del plástico, ya sea el monómero constituyente o el caso de los aditivos, contaminen ese agua. El caso más llamativo es el policarbonato. ¿De acuerdo? Los botes de policarbonato son conocidos, son esas grandes botellas azules que hay en todos sitios, que tenían una representación que la Unión Europea prohibió radicalmente el 30 de junio del 2011 y que se llaman biberones. ¿De acuerdo? El 30 de junio del 2011 la Unión Europea prohibió en toda Europa el uso de biberones de policarbonato, porque el agua caliente sobre el policarbonato libera el monómero bisfenol A y no hay ninguna razón para exponer a los niños menores de 3 años a una sustancia que es estrogénica desde el nacimiento. Y se prohibieron. Ahora todos los biberones en el mercado europeo son libres de bisfenol A. Y era la prueba clara de que el plástico sometido a calor, reutilizado muchas veces, liberaba al agua. Después, acuérdate cómo preparábamos los biberones. Añadíamos agua caliente, agitábamos y después los polvitos y agua templada. Ese proceso libera el monómero del plástico y prohibido radicalmente los otros tipos de plástico como el PET, el que está en las famosas botellas de agua embotellada, pues también libera sustancias. Nosotros hicimos un estudio hace ya 4 o 5 años en donde veíamos que había la presencia en concentraciones bajas pero con actividad hormonal de algunos componentes de la botella. Recibimos la visita del lobby del PET a decirnos, no, el PET no es hormonalmente activo. Y le decimos, ¿y entonces por qué nos sale a nosotros el agua estrogénica? Dice, pues será por alguno, a ver, preparado, de los 600 compuestos químicos que el fabricante de la botella puede añadir a su gusto, o no, puede o no, porque a lo mejor quiere darle un color verde o un color azul, o la quiere hacer resistente a la luz ultravioleta cuando está tumbada en la playa, o la quiere
las cosas que son modificaciones para hacer el plástico mágico que el consumidor nunca va a saber y que la administración ni siquiera regula. Entonces dice, esto no es inerte, esto es, puede que sí, puede que no, y cuando nosotros lo publicamos, pues dijimos, bueno, pues ya tenemos una explicación, serán los aditivos. Y ahí se quedó. Pensamos que esa publicación iba a ser revolucionaria para el mundo del embotellado de agua, pero nada. Hicieron el contrapaper, la contrapublicación, diciendo que a ellos no les salía y ya la administración dijo, es que no está claro porque unos dicen que sí y otros dicen que no. Empatado. Hasta la próxima vez, ¿no? Que se vea como es. Sí, en cualquier caso, el plástico no es inerte, el plástico es un polímero que se puede descomponer en el agua, sobre todo en ciertas condiciones que son tiempo y temperatura. Imagínate en Granada, dejar una botella de PET dentro del coche, en el asiento de atrás a 62 grados a la sombra, que después el agua que no te la puedes ni beber porque quema. Eso es un experimento controlado para liberación de monómeros del plástico al agua caliente. Pero bueno, eso no les sale a ellos cuando lo hacen en oscuridad a 14 grados en el sur de Londres. Pero aquí, al menos en Mallorca, tenemos un problema y es que el agua sabe muy mal. Entonces, tendríamos que buscar una solución. Leti tiene que darnos la solución. Sí. Te ha tocado. No, a ver, nosotros estamos ahora mismo estudiando esto y hemos hecho un poco de investigación sobre cómo es el agua en Mallorca y qué es lo que podemos hacer. Y sí que la mayoría de los municipios el agua es potable. Siempre es importante comprobar con cada uno de los municipios si el agua se puede beber o no, pero la mayoría de los municipios de Mallorca y varios municipios del resto de las islas es potable. Para el sabor, claro, es que hay mucha gente que no se la quiere tomar porque no le gusta por el sabor, no porque sea mala. Entonces, existen filtros que pueden solucionar un poco este tema, pero en general se puede tomar perfectamente el agua. Yo sé que tú, Nicolás, has recomendado en algunas ocasiones el filtro de ósmosis para mejorar la calidad del agua en según qué zonas, que no se pueda tomar directamente del grifo. Y sí que es verdad que mejora mucho tanto la calidad como el sabor del agua para ser consumida. De todas maneras, nosotros hemos visto, y bueno, se sabe que los filtros de ósmosis tienen un rechazo de una cantidad de agua por cada litro que purifica. Hay otros litros con mayor concentración de los elementos que se han querido filtrar que se desecha y se vuelve a poner en la red o se tira, digamos. Entonces, justamente en Mallorca hay una disponibilidad de agua muy limitada y nosotros creemos que este filtro, pues hay que ver en qué zonas es realmente necesario tener una filtración tan estricta como sería la de ósmosis, porque quizá se pueden utilizar otro tipo de filtros que quizá no son tan estrictos, pero es que hay muchas veces que no es necesario a nivel de compuestos del agua. Entonces, sé que existen unos filtros cerámicos y unos filtros de carbono activo o de carbono simple y no sé, las jarras con filtros, y hay unos filtros que se ponen directamente en el grifo que sé que en muchos casos son perfectamente útiles y no se desecha tanta, o no se rechaza tanta agua. Entonces, para nosotros, viendo directamente el impacto en el medio ambiente, tanto por dejar de utilizar plástico, pero también por la disponibilidad de agua que hay en la isla, pues intentaríamos buscar opciones diferentes a la ósmosis. Una opinión. Sí. ¿Rocío? Sí, mira, muy rápido. Es cierto, yo recomendaba lo de la ósmosis porque fui al Ministerio de Sanidad y cuando he hablado con Margarita Palau y los más entendidos que llevan años en esto, me dicen que esa es la mayor calidad de agua, ósmosis con recalcificación. Pero claro,
sin saber yo en aquel momento ni saber cuáles son el coste que tiene en desperdicio ese sistema. Te voy a contar una cosa que es muy importante que todo el mundo tiene que oír. A ver, acuérdate que yo soy radiólogo y no entiendo de esto, pero a ver, el otro día cogí el recibo del agua de mi ayuntamiento en Granada. Vi lo que costaba, pagaba 70 euros al mes. Vi el consumo y vi que el agua vale en España 1,60 euros 1000 litros. Te lo repito otra vez. Todo lo que había por encima de 10 euros era saneamiento, impuestos, recogida de basura y el ayuntamiento haciendo el negocio conmigo. Pero el agua en España, la más cara, la tienen los catalanes, a 2,60 euros, 2,5 euros, 1000 litros. Te lo voy a repetir otra vez. 2 euros 1000 litros. La de Mallorca es 2 euros 1000 litros. Y hay alguien que te vende 1 litro a 2 euros en PET. Está haciendo el negocio del siglo. Hay alguien que nos ha tomado por tontos. No es posible que 1 litro de agua valga lo mismo que 1 litro de cerveza, donde hay un tipo que cultiva la cebada, otro que la fermenta y otro que llena la litrona. O 1 litro de leche, donde hay un tipo que cría la vaca, la alimenta, la ordeña y la embotella. Para que un tipo que llena de agua la botella te cobre 2 euros 1 litro, me parece a mí que aquí lo que hay es un problema de precio y de tomadura de pelo. Yo le puedo decir, tú le puedes decir, Leti, a tu ayuntamiento, a ver, me vas a poner el sistema mejor de purificación de agua municipal y yo te voy a pagar el agua al doble, el 100%, en lugar de 2 euros 1000 litros, 4 euros 1000 litros. Es decir, ya está, margen tienes. Y el problema del agua no parece que es un problema técnico, es un problema de tomadura de pelo, ¿no? Hay alguien que se está enormemente enriqueciendo con el agua en la botella y hablando todo el día mal del agua del grifo. Hay gente, hay regiones donde la gente mira al grifo con una sospecha y un recelo que dicen, Dios mío, me están envenenando. No, es que en Mallorca, o sea, la gente es imposible que se tome el agua del grifo. En Palma, la gente se niega a tomarse el agua del grifo y en la mayoría de casos es perfectamente potable. Pues en varios alguien tendrá que reeducar a la población y decirle, tienes que ganarte la confianza de tu ayuntamiento, tienes que pagarle lo que vale y poner agua, el agua que tú te mereces en tu grifo. Tía, que eso lo conseguimos a principios del siglo XX, que llevamos el agua a todas las casas como un gran logro del siglo XX y ahora al final, al principio del XXI, te va a salir porquería por el grifo. Hombre, tendrás que darle la solución técnica que tenga, pero eso, la alternativa no puede ser en el primer mundo el agua embotellada. La Unión Europea lo tenía el otro día antes del COVID preparado, la orden para que toda Europa tenga fuentes de agua cada 300 metros en las calles, de agua municipal, y para que en la en España, el 1 de junio del año 21, nos van a poner una jarra de agua de grifo obligatoria en la mesa del restaurante cuando nos sentemos. Ya por fin. Y entonces le va a decir al del restaurante, no me envenenes, dame agua de calidad. Pero es que hay alguien que tiene que desmontar la historia del PET y el agua de grifo. Bueno. Quería recuperar algunas preguntas que tenemos en el chat. Paola dice, pregunta al doctor Olea, que acaba de confirmar que los textiles fabricados con botellas de plásticos no son las botellas que recuperan del mar. Entonces, todas estas... Leo la pregunta. Rocío, eso es una generalización maldita, ¿no? Esto es, la ingeniera de la empresa me dice que tienen un problema enorme para certificar como reutilizable el plástico recuperado del mar. Eso me dicen. Es muy difícil certificar que no es carcinogénico, mutagénico o reprotóxico, por la cantidad de porquería que lleva adherida. Vosotros lo sabéis, cuando coges el plástico del mar no es el plástico que lo echaste, es una cosa asquerosa. Bueno, pues es difícil. Entonces, hay un problema enorme para incorporar ese plástico a la cadena de reciclado. Yo no quiero ser ordinario, pero voy a serlo.
En mi libro hay un capítulo que se llama "Quien recicla mierda obtiene mierda reciclada". Es decir, ¿qué te creías? ¿Que reciclando porquería del mar iba a hacer camisetas para niños? Es decir, es imposible, es carísimo. Como me dijo la ingeniera, es más barato utilizar botellas nuevas y ponerle una marca para que el chico elegante ecologista diga que va vestido de material reciclado. Bueno, Si pero eso puedo, son opiniones. No son opiniones científicas, son opiniones de salón. si puedo añadir una cosa a lo que decía el doctor, ¿no? Que usando plástico del mar, convirtiéndolo en ropa, muchas veces también se combina con un mensaje de que ayúdanos a limpiar el mar, ¿no? Pero nunca se habla de lo que pasa después con estas microfibras que mencionábamos antes, ¿no? Que las microfibras de esta ropa vuelven a acabar el mar. Entonces, es un círculo de contaminación que no se mencionan todas esas partes, aparte del efecto en la salud humana. Uno de los mayores problemas de la economía circular y de toda la recirculación y reaprovechamiento es la incorporación en la cadena de materiales tóxicos que no estaban en el material original. Lo estamos viendo todos los días. Hay un problema enorme con el plástico, después lo comentamos, ¿no? El plástico en juguetería. El problema tan enorme de utilizar, pasó esta Navidad, ¿no? Y se denunció en Europa. Plástico reciclado para hacer juguetes. Y resultaba que ese plástico reciclado venía del plástico WE, no sé si sabéis lo que es el plástico WE, Waste Electronic and Electric Equipment. Tu ordenador y tu teléfono. Se llama el plástico WE. Basura electrónica y eléctrica. Viene y se incorpora y dijeron, oh, qué maravilla, esta basura reciclada la vamos a utilizar para juguetería. Tiene tal cantidad de retardantes de la llama, de flame retardants, de retardantes de la llama para que tu ordenador no arda y para que tu teléfono móvil no arda, que lo hacen incompatible con un juguete que el niño se lleva a la boca. Y a mitad de estar todos disfrutando del reciclado de plástico reciclable, de la plástico electrónico, se tuvo que dar esta Navidad, gracias a un informe de Europa, de decir alto, las concentraciones de retardantes de la llama en este plástico reciclado no están autorizadas en juguetes, no pueden estar autorizadas para juguetes en Europa. Es decir, es una situación que dice, pero bueno, esto tendría que alguien haberlo previsto. Bueno, es otro ejemplo más, es uno. Es como un anecdotario, Mari, como un anecdotario continuo, ¿no? Los textiles, sí. El plástico en juguetería, el no sé cuánto, y todo empujándonos a que la clave está reciclar. No te vas a enterar que la clave está en no usar. Bueno. Vale. Sí, no, totalmente de acuerdo. Que todo el dinero invertido en hablar sobre reciclaje, imaginadnos si hubiéramos invertido este dinero en hablar de reducir. Sí. Estos poligramados que te estoy contando, retardantes de la llama, son lo más parecido que se podría haber hecho a la hormona tiroidea. La hormona tiroidea es la tetrayodotironina y estos poligramados se llaman tetrabromo bisfenol A. Tienen estructuralmente 4 halógenos y la misma estructura de la hormona tiroidea. Y dices, cuando lo ves, dices, esto es blanco y la gallina lo pone. Esto va a ser un problema de tiroides. Y te enteras que hay 700.000 casos nuevos de hipotiroidismo anuales en España, que el gran problema es media población española diagnosticada de hipotiroidismo. Empiezas a hilar y dices, pero mis compañeros endocrinos, ¿no se van a avivar de esto? Alguien tendrá que moverlo y decirles, tío, no siga dando hormona tiroidea, intenta ver cuál es la causa de la crisis de tiroides que estamos advirtiendo. Y para ti, que tienes 40 años, el tiroides, pues está bien, ¿vale? Pero cuando tienes menos 3 meses, o 3 meses, o 5 meses, lo necesitas porque eso determina tu inteligencia. Bueno, es un problemón, es un problemón. Sí. Vamos a hablar, si queréis, ahora sobre el aumento del plástico durante esta pandemia, que ha sido muy significativo. Por un lado, os pregunto, Mari, Nicolás,
cómo está aprovechando la industria del plástico esta pandemia. ¿Por qué hay esta sensación de que es más seguro? Parece ser que no es así. Bueno, uno que la industria de plástico siempre ha utilizado un montón de trucos para dar vuelta a las cosas, ¿no? Como el ejemplo, ¿no?, de los estudios que se hacen para contradecir otros estudios, etc. Y ahora, más aún en el momento de COVID, están usando obviamente el miedo de la gente, ¿no? Porque todos, primero, por todo lo que leemos, todo lo que vemos, tenemos miedo de contagiar a alguien, ¿no? O de ser contagiados. Entonces, el mensaje que están transmitiendo es que el plástico es lo más seguro, creando esta conexión, ¿no?, entre el plástico y la seguridad, que no realmente está comprobado que existe, ¿no? Entonces, incluso se han hecho estudios que demuestran que en el plástico permanece el virus mucho más que otros materiales. Entonces, usando esto, claro, todos seguramente de alguna manera hemos contribuido a este aumento, o porque pensamos que es más seguro, o porque los supermercados o sea, no nos dejan entrar si no usamos las bolsas, los guantes de plástico, por ejemplo, de un solo uso. Entonces, de alguna manera, seguro que hemos contribuido. Y claro, muchas veces también nos hemos sentido a lo mejor como que estamos haciendo lo correcto, estamos protegiendo a los demás. Entonces, esta sensación de responsabilidad, como ser un buen vecino, ser un buen ciudadano, esto también abusan. Entonces, juegan con todas estas tendencias, ¿no? Estas emociones humanas básicas de querer a nuestra familia, querer a nuestros amigos, no querer contagiarlos, usando estos argumentos, ¿no?, este miedo para promocionar sus productos y venderlos. Entonces, esto es algo muy eficaz, es muy, muy, muy eficaz jugar con esta parte de la humanidad. A mí me gustaría leeros la nota que hizo hace poco el Ministerio de Transición Ecológica, donde dice que se fomente la fabricación y el uso de mascarillas higiénicas reutilizables, reduciendo el consumo de mascarillas desechables. Dice que no se usen guantes, ni siquiera en los servicios de bicicleta de alquiler, cuando aquí en Bicipalma concretamente obligan. Habla sobre las medidas de higiene, lavado de manos y desinfección, en vez de optar por guantes desechables. Que los establecimientos abiertos al público dispongan de soluciones alcohólicas o geles de desinfección. En la hostelería piden que eviten el uso de vajillas desechables, especialmente de plástico, habida cuenta del tiempo de permanencia del virus en este tipo de superficie, lo que decías, Mari. Pide que sigan con las reutilizables, que deberán lavarse preferiblemente mediante lavavajillas o, en su defecto, a mano, adecuadamente, con agua caliente, y, si se estima oportuno, con desinfectantes. Que se permita seguir usando bolsas reutilizables. Que se fomente la venta a granel. Que en las peluquerías y barberías y centros de estética eviten las toallas desechables y los utensilios de un solo uso, que empleen métodos de higienización. Y, sin embargo, parece que esto no se cumple mucho. Y luego también, Mari, con esta sensación, porque a la gente no le importa parece ser que no le importa que se usen mascarillas desechables o guantes, siempre y cuando se tiren en el sitio correcto. En el suelo molestan, pero en la papelera no molestan. ¿Por qué tenemos esa sensación de que la basura desaparece mágicamente? Ya, bueno, es como un alumno nuestro dijo una vez que el plástico es un problema transparente, que no lo vemos a no ser que realmente nos fijamos bien. Y eso es por algo, ¿no?, que no lo vemos, es porque la industria no quiere que lo hagamos. Entonces, durante décadas ha transmitido activamente y invertido millones y billones de dólares en la transmisión de este mensaje de que tíralo donde toca y ya está. Se reciclará, las limpiezas se harán, no te preocupes. Entonces, claro, esta manera de distraer del problema real ha permitido que la producción siga aumentando y que las empresas sigan ganando y sin consecuencias, sin tomar alguna responsabilidad por lo que pasa al final de la vida útil del producto. Entonces, claro, esto a lo largo de los años ha sido adoptado por gran parte de la sociedad.
Por una parte, sí que hay muchos políticos, empresas, etcétera, que de manera muy consciente conocen el problema real, pero aún así usan este mensaje para lo que se llama greenwashing, ¿no? Lavado de la cara, para parecer mejores de lo que son. Entonces, una empresa, por ejemplo, igual invierte un montón de dinero en un producto que contamina mucho, pero realiza X limpiezas de playas como para parecer que están actuando, ¿no? Que están queriendo solucionar el problema, pero no mencionan que esto no es una solución. El reciclaje es muy similar. Por otra parte, también hay que decir que hay muchos políticos y empresas, individuos que realmente simplemente no conocen el problema lo suficientemente como para saber que no es una solución. Entonces, con la mejor intención, se ponen a organizar cosas y a promover el reciclaje, a hacer limpiezas, pensando que realmente están solucionando el problema. Y recién al final, a lo mejor, en el mejor de casos, se enteran de que el problema sigue ahí y que hay que hacer más. Pero con eso dicho, el reciclaje y las limpiezas sí que pueden ser herramientas, ya que ahora existen, pueden ser herramientas muy buenas para educar, para hacer visible este problema. Entonces, al entender, al hablar sobre las limitaciones de los sistemas de reciclaje, podemos entender mejor la naturaleza del plástico, ¿no? Y con esto podemos entender mejor el problema y entender cuál es la solución real. Lo mismo con las limpiezas de playa. Podemos ir a la playa, pensar que la limpiamos y ya está solucionado. Volvemos en una semana y ya es lo mismo, y después de unos meses se supone que nos vamos a dar cuenta de que esto no resuelve nada y vamos a tener que pensar más allá. Entonces, ¿qué podría ser una solución, no? Entonces, en este sentido, y es algo que nosotros hablamos mucho en nuestros programas educativos, ¿no? De ir realmente a la fuente del problema, o como dicen, no cerrar el grifo, no podemos solo limpiar, sino que tenemos que ir a la profundidad, a la raíz del problema real. Entonces, yo creo que es un poco que estando por tantos años o tantas décadas bombardeados con este mensaje de que esto es suficiente, además que es mucho más fácil para muchas personas, por lo menos lo vivimos así, pensamos que es más fácil seguir con estos hábitos. La idea de un cambio para la mayoría de la gente es un poco difícil de ver, ¿no? Nos cuesta ver los beneficios de ciertas acciones a largo plazo. Entonces, si algo nos conviene a corto plazo, pues nos quedamos muchas veces ahí. Entonces, el plástico de un solo uso es un ejemplo claro de ello, ¿no? Que muy rápido consumimos algo, incluso nos parece que nos cuesta menos, pero la realidad es que muchas veces es más trabajo. Compras a granel y lavas el bote después y lo reusas. Compras estas cebollas en bandejas de plástico con un film de plástico, las llevas a casa, las tienes que abrir, las tienes que separar, tienes toda una bolsa cada semana para ir a poner en el contenedor amarillo, o sea que al final te va costando más tiempo, te va costando más esfuerzo, pero no lo vives así porque en el momento de la compra te parece lo más sencillo, ¿no? Entonces, creo que es una combinación, ¿no? Que es muy conveniente, nos parece por lo menos que nos cuesta menos, y también falta de conocimiento del problema real. Muy bien. Nicolás, Sí. hoy en día, dentro de la línea que estamos diciendo, se utilizan muchas mascarillas desechables. Yo veo por la calle la mayoría de la gente con estas mascarillas desechables, las quirúrgicas que le llaman. Sí. Yo no sé si son conscientes de que ese tejido es plástico. Y aparte de que creo que tardan unos 450 años en degradarse, ¿tiene algún efecto estar respirando eso? Tener la boca, la nariz tapada con ese En realidad se sabe poco sobre el tema, ¿no? Hay fuentes de exposición a plástico y sus monómeros fundamentalmente por vía digestiva, pero hay también exposición por vía inhalatoria, ¿no? Ahora que se está generando datos sobre presencia de microplásticos en el aire y como contaminante del polvo, pues ya se empieza a saber algo sobre el efecto de los microplásticos sobre el endotelio pulmonar, ¿no? Y el proceso de inflamación. Pero todavía todo es muy especulativo y todo tiene mucho que investigar. La clave probablemente mayor y el mayor impacto que tú preguntabas es el desecho, ¿no? Más que cuánto inhalas,
cómo se gestiona esa mascarilla y cómo va a acabar, ¿no? Las noticias a la mitad de la crisis de COVID eran espeluznantes. Era tal la cantidad de plástico que se generaba entre mascarillas, trajes de protección individual, que los sistemas de destrucción que rodean Madrid estaban colapsados. Valdemín Gómez ya no admitía más basura, ¿no? Y ahora lo mismo, ¿no? Quizás la parte más llamativa de todo lo que estaba comentando Mari y todo es lo que se llama el envase alimentario, ¿no? La proliferación tan increíble del plástico en el envase alimentario, en el food packaging, que se está produciendo con motivo del miedo al contagio, a la contaminación, parece que todo lo que va envuelto en plástico individual es mucho más seguro. El documento que tú leías del Ministerio de Transición Ecológica y del Ministerio de Sanidad es sentido común. La clave es la limpieza. La clave es el lavado de manos, la limpieza de superficies y es la higiene, no el plástico. Se consigue mucho más con higiene que con plástico. Y quizás, como decía Mari también, la clave sería educar y hacer ver a la gente que ese plástico que se está tirando es insostenible, ya es insostenible. Vuelve, como el mar, vuelve otra vez a tu casa y al final va a estar en tu sangre, ¿no? Probablemente a través de la basura, más que por la inhalación, ¿no? Nosotros hemos usado toda la campaña una foto, el pececito, es un pececito atrapado en el dedo de un guante. Esta foto la tomó un fotógrafo marino hace 2 años y bueno, la hemos usado porque creo que es una muestra de lo que está pasando, aunque hace 2 años no se tiraban, creo que ni un 1% de lo que se utiliza ahora, ¿no? Por la pandemia. Entonces, hemos visto que los guantes no son necesarios. ¿Nos podríamos negar a ponerlos en el supermercado? En muchos supermercados te lo exigen, ¿eh? Acuérdate, Rocío, en muchos supermercados te lo piden para tocar la fruta o los productos que no van envasados, que van a granel, pero ya no te lo exigen en la entrada. El otro día en el que yo estuve me dijeron, no, lávese usted las manos con el gel y un señor te limpia con un trapo el mango, ¿no? Donde coges el carrito, ¿no? Así que ya hay mucha gente concienciada de que eso no era una ventaja para nadie, ¿no? Pues esperemos que dejen de exigirlos pronto. Sí. Ahora podríamos volver al tema de la ropa de plástico. Sí. ¿Esta ropa de plástico qué problemas de salud causa? ¿Y cómo la podemos identificar? ¿Y cómo la podemos evitar? Pues es toda. Es toda. Es más fácil identificar la que no es porque está marcado con una oveja o con una flor de algodón, ¿no? Esto es algodón y esto es lana virgen con la madeja esa, ¿no? El resto de lo que vestimos y que podemos pagar, como yo decía, la primera vez que yo me enteré de esto fue discutiendo con el de las botellas de PET reciclado y me hizo ver que el PET reciclado de las botellas europeas que iba a China volvía a Europa como material reciclado. Y yo inocentemente le pregunté, ¿para hacer más botellas? Dice, no, el PET de las botellas recogidas, recicladas, viene como fibra para hilatura, para hacer telas. Digo, ¿y cómo se llama? Dice, es el poliéster. Yo que llevaba mi traje de dusting de 199,99, le saqué la etiqueta y vi 75% poliéster. Y le dije al inglés, no me digas que estos son 4 botellas de Coca-Cola de 2,5 litros. Dice, muy probablemente. Dice, es decir, vamos vestidos ya de fibra, en muchos casos reciclada, otras veces virgen, pero la ropa, todo eso que conocemos como fibra sintética, es plástico. Es el mismo polímero de la botella. Pero a ver, si uno piensa, Rocío, que la botella de PET contiene agua embotellada y es dura y suena clac, 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 para convertir ese PET en un traje que parece seda, lleva química, mucha química. Lleva flexibilizantes, lleva retardantes de la llama para que la ropa no arda,
lleva protectores ultravioleta para que no pierda el color, lleva toda una serie de metales para conseguir los colores, lleva alquilfenoles, lleva talatos, es decir, nuestra ropa es química, es un polímero químico de síntesis muy barato, y por eso nos podemos comprar un traje que parece de verdad por 199,99, pero pura química. ¿Cómo se exponen las personas a la ropa? No lo sabemos. Nosotros hemos hecho el gran estudio, ver cómo los niños menores de 3 años se exponen a los calcetines, chupando calcetines. Nuestro lema, ya se ha hecho popular en Estados Unidos, es do not suck your socks. Do not suck your socks. No te chupes los calcetines. Porque vimos que los calcetines vendidos en tiendas caras, en tiendas medias y en tiendas baratas liberan bisfenol A, parabenos y filtro ultravioleta. Es decir, que el lavado y el agua libera parte de los componentes. No sabemos cómo ocurre la exposición humana, pero es una fuente. Probablemente el mayor riesgo de esos plásticos es en el agua de lavado. Cuando se someten a temperatura, ahora que nos han aconsejado que todo lo pongamos a 60 grados, pues los polímeros se rompen, los compuestos se disuelven y van al medio ambiente. Y después van a regar las macetas o a regar el campo y bueno, ya el ciclo del agua hasta que se incorporan a nosotros. Dicho muy claro, el plástico más abundante en el océano no es el PET, ni es las botellas que vosotros veis flotando, son las fibras textiles en el sedimento, fundamentalmente el poliéster, en todo el mundo, ya certificado. Ya han metido las sondas, ya han sacado el sedimento y han visto que lo que más hay en el fondo del mar es fibra. Cuando uno dice qué son los microplásticos, hay 3 tipos de microplásticos. Los fragmentos, más o menos redondeados, los nanoplásticos que se definieron y se fabricaron con esa estructura, por ejemplo, en una crema de cara que sea abrasiva, sustituyendo a la avena, y las fibras. Y lo más abundante en el fondo marino son las fibras. Es decir, que esa contaminación ahora veremos cuál es su efecto. Lo único que podemos decir es que ya está ahí presente, ¿no? Pero no sabemos bien cómo ocurre la exposición humana. Nicolás, ¿y por qué nunca hay que calentar la comida en un envase de plástico en el microondas? Pues fundamentalmente porque los monómeros, los aditivos del plástico que le dan las características milagrosas, mágicas, como dice en la película, no son estructurales y pueden liberarse con el calor. Es decir, es una manera buena de liberar los compuestos químicos del polímero. Todos sabemos que las botellas de agua se van gastando. Si alguien tiene una botella de plástico con el agua en el frigorífico, después de 3 meses está gastada, los biberones de calentarlos se van gastando y los tuppers en el microondas se van gastando. Eso que nosotros llamamos gastarse, que pierden el brillo, es pérdida de materia. Entonces, una de las formas más llamativas para liberar los compuestos químicos del plástico es el tiempo y la temperatura. Por eso no es aconsejable ni el lavaplatos, que los somete a 65 grados y los martiriza, o el microondas donde calientan la comida. ¿Cómo le dice eso a la gente? Llevándose todo en su tupper de plástico de comida y calentando. Es decir, ¿cómo, Mari, cómo convence a la gente de que hay que echar marcha atrás? De que eso no es sano. Sí. Y que depende mucho. Y sobre todo, la gran dureza del mensaje es que probablemente para un tipo como yo de 60 años o más, ya dice, vale, pero una mujer joven, en edad de procrear, que en cualquier momento puede resultar expuesta y que tiene esa exposición en la dieta. Bueno, eso es una bomba de relojería. Hemos dedicado 30 años a eso, a la exposición materno-infantil, y a ver cómo, cuando tú regulas, a ver, Rocío, si tú regulas los biberones para los niños de 0 a 3 años, porque el policarbonato no debe estar en contacto ni formar parte de la dieta de los niños, y ahora, este año pasado, lo prohíbes en el recubrimiento interior de las latas de conserva que tengan alimentos infantiles, porque las resinas epoxi liberan bisfenol A, alguien tiene que levantar y decir, es que hay adultos que llevan niños dentro, como dijo una diputada en la Asamblea Nacional Francesa.
que tenéis que regular a todos, que hay adultos que llevan niños dentro, que se llaman mujeres embarazadas, y si es malo para el niño, será también malo para el feto y el embrión. Entonces Francia reguló y dijo, no queremos más bisfenol A, monómeros del plástico policarbonato y de la resina epoxi, en el plástico alimentario en Francia. Y los demás nos quedamos mirando a la luna, me refiero a España, ¿no? Mirando a la luna como diciendo, qué exagerado. Bueno, pues está regulado en Francia y en España pues va poquito a poco. Ya lo quitaron el 1 de enero del 2020 en los recibos de caja, que son de bisfenol A, el 30 de junio del 2011 de los biberones de policarbonato, a finales del 18-19 en los alimentos infantiles en lata, y así regulando cada 5 años. Digo, pero ¿y cuando regulas? ¿Quién se hace responsable del daño causado hasta el momento? Nadie. Como vosotros sois del mar, dicen ellos, pelillos a la mar. Nosotros cuando hablamos en las escuelas, ¿no? Con los jóvenes que están ahí 15 años, están llegando a esta edad de 15, 16, 17 años, claro, esto es un tema, ¿cómo les explicas que sois un experimento en nombre de las ganancias económicas de ciertas pocas empresas grandes, multinacionales? ¿Cómo les explicas el efecto que puede tener esto y por qué ha llegado a esto, ¿no? Es que te quedas ahí con ellos con todas esas preocupaciones y emociones y nosotros como educadores también, obviamente. Es muy interesante eso, porque son ellos los que tienen que hacer el cambio. Son ellos los que tienen que decir basta, ¿no? Sí. Y sin alarmismos y sin nada. Es decir, el modelo ha fracasado. Yo tengo una sensación terrible, 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 después de 42 años en el negocio, de la investigación de los plásticos estos y de los disruptores endocrinos, que el modelo ha fracasado. Hace aguas por todos sitios. Y las consecuencias las estamos viendo en esterilidad. En Granada hay más clínicas de reproducción asistida que farmacias. Hay una en cada esquina. Porque siempre la gran solución a los problemas provocados por la técnica viene con más técnica. No te preocupes que yo te voy a hacer no sé qué. Pero si no quiero que me haga nada, lo que quiero es no tener eso. Es como una historia de Añadir, añadir en vez de reducir. Añadir y añadir. Y vosotros estáis tocando en el ojo del huracán, que es plástico y basura, ¿no? Y como bien decía la película, al final la clave no está en reciclar. La clave no está en reciclar, la clave está en no utilizar. Exacto. Nicolás. Sí, pero... Nicolás, un tema un poco tabú que es el plástico en medicina. Porque yo no es tabú. Nosotros hemos hecho nuestro maravilloso, Rocío, nos acabamos de hacer nuestro maravilloso publicación en la mejor revista científica de salud y medio ambiente, en Environmental Health Perspective. El paper, la publicación se llama Exposición infantil a plásticos en la unidad de cuidados intensivos pediátricos a niños menores de 1.800 gramos. No sé si es lo que es un niño menor de 1,8 kg. Un prematuro de muy bajo peso. Entonces hemos visto 53 ítems de plástico carísimo que están en contacto con el niño durante los 3 meses que la criatura se pasa allí. Y hemos analizado los componentes en ese plástico, que por supuesto es hecho en el mejor país del mundo, certificado, carísimo y con toda la confianza de que está haciendo lo mejor. Y hemos analizado la presencia de benzofenonas, filtros ultravioletas, parabenos y bisfenol A. Y hemos presentado los resultados y le hemos dicho, esto no es admisible. Fundamentalmente por una razón, por 2 razones. Una, porque no debe ser bueno que te estén poniendo intratecalmente plástico en el cerebro cuando tienes 6 meses. ¿De acuerdo? De embarazo, eres 7mesino. No debe ser bueno. Y lo segundo, en que detrás de todo eso hay una responsabilidad, que es la responsabilidad médica. Porque en el caso de los plásticos en el medio ambiente, Mari, la responsabilidad es, no se sabe de quién. Yo digo siempre, el último subsidiario del medio ambiente es Dios. ¿De acuerdo? Vale, será por culpa. Pero en el caso de la aplicación médica de los plásticos, hay alguien que prometió y juró que lo primero era no hacer daño. ¿Te acuerdas? Acuérdate cuando lo jura.
El primus non nocere. Lo primero, no hacer daño. Tú tienes que ser consciente de que esto está pasando. Y se nos han unido los nefrólogos que están asustadísimos con las unidades de diálisis porque están plastificando pacientes. Y se han unido los otros, la gente diciendo, pero esto no estaba testado, esto no estaba analizado, y le decimos, no. Estos médicos se creyeron lo del plástico lo mismo que la población, que una cosa tan buena no podía ser tan mala. Y le dices, bueno, pues tendrás que empezar a reanalizar tus procesos. Y ahí está la Unión Europea tragando ruedas de molino, hizo el año pasado eftalatos en el medio hospitalario, ahora ha hecho la revisión de bisfenol A en el medio hospitalario y suspirando, diciendo, pero que esto es un problema candente, que tienen una obligación de responder, y hay lo que se llama la parálisis por análisis. Quieren más datos. Bueno, hemos visto muchos problemas y bueno, el tiempo nos va corriendo rápido. Y ahora ya me gustaría pasar a las soluciones. Entonces... Yo voy a desconectar, que me están llamando. Ah, vale, pero vuelves. No, era de broma. Ah, vale. Era como no sé ninguna solución. No era Le captado. deja a Leti resolver las cosas. Yo pensaba que era Leti que lo iba a solucionarlo todo. Me Leti, dejáis a mí ante el peligro. Leti, muy brevemente, por favor. Queríamos conocer un poquito más el proyecto de Baleares sin plástico que llevas a cabo y me gustaría saber qué consejos dais a las empresas que quieren desechar los plásticos de un solo uso. Bueno, nosotros hemos trabajado con muchos tipos de empresas diferentes, entonces es difícil dar unos consejos estándares a todos ellos por igual, y más difíciles también, que es lo que estamos intentando hacer ahora, de todos aquellos participantes en el programa, les hacemos un programa a medida para que puedan dejar de utilizar los plásticos según su actividad. Pero lo que sí que siempre damos son unas directrices más generales que se basan en lo que se llama la jerarquía de residuos, que es lo que alguien comentaba en el chat hace un rato cuando hablábamos de reciclaje y de lo malo que es o de lo confuso que es, que antes de reciclar y de gestionar el residuo, lo más importante es prevenir ese residuo. Entonces, unas directrices básicas de cómo prevenir el residuo y no tener que llegar a la gestión del residuo. Vosotras os habéis encontrado con algunas empresas que ya hacen buenas prácticas en ese sentido. Y sí, más que... bueno, aparte de las empresas que han participado en el programa piloto que hemos hecho durante los últimos 2 años, durante el camino nos hemos encontrado otras empresas que, las hemos encontrado buscando las alternativas, ¿no? Entonces van saliendo pequeñas empresas que durante, no a causa de la tendencia actual, sino durante todo su funcionamiento, y hay empresas que llevan 3 o 4 generaciones ya funcionando, nos hemos encontrado que hay opciones buenísimas para reemplazar el plástico, y se trata de buscar un poco y de, sobre todo, cambiar el chip de siempre comprar a las mismas marcas o las mismas empresas que encontramos en el supermercado, y hacer un poco más de investigación de que hay a nivel local muchas empresas que dan soluciones buenísimas, que por ejemplo conocemos una empresa que tiene bebidas en envase retornable, que tiene una tienda que vas y recoges, pues como se hacía antes, las bebidas en los cascos que los devolvías, ¿no? Y también aquí en Mallorca en concreto hay empresas también de productos de limpieza que puedes devolver el envase y lo vuelven a rellenar, o productos de higiene personal. Entonces nos ha sorprendido muy gratamente esto. Y luego, por el otro lado, por las empresas que están cambiando o las que han participado en nuestro programa, nos hemos encontrado, por ejemplo, empresas grandes, de cadenas hoteleras grandes, que han puesto mucho esfuerzo en reducir su uso de plásticos de un solo uso. Y lo bueno es que también, al ser grandes empresas, es que dan buen ejemplo y allanan el camino para las otras empresas que vienen detrás.
Y Leti, una empresa, una institución pública o privada que quiera acogerse a vuestro programa, ¿qué tiene que hacer? Bueno, primero de todo, tener una buena predisposición a querer cambiar las cosas, que es un camino lento y que nosotros nunca vamos a exigir cambios de la noche a la mañana, pero es un camino lento, pero tiene que ser un camino seguro y que sí, que hay que estar comprometido porque la verdad es que van a jugar bastante a contracorriente a lo que se marca en general, así que pero nosotros estamos justamente para eso, para ayudarlos y de momento estamos con el programa piloto y estamos con un número de empresas limitado acabando de probar metodología y cuál es la manera más eficiente de hacerlo, pero en un futuro queremos ayudar a la mayor cantidad de empresas posible, así que todos son bienvenidos a contactarnos y nosotros ayudaremos en lo que podamos. Leti, te quería preguntar, si puedes contestar brevemente, ¿por qué hay que rechazar esos plásticos supuestamente biodegradables, supuestamente compostables que nos venden como una solución? Yo me encuentro muchas veces que me ofrecen una bolsa, digo, no la quiero, y pero si está hecha de patata o está hecha de maíz, ¿por qué no es bueno? ¿Por qué hay que rechazar eso? ¿Por qué no es una solución válida? Sí, sí que es verdad que estos plásticos biodegradables han entrado con fuerza y la verdad es que la gente está desesperada por encontrar alternativas, cueste lo que cueste. Entonces, bueno, al analizar este tipo de materiales, nos damos cuenta que siguen siendo objetos de un solo uso, que han tenido un proceso de extracción de recursos, de fabricación, de transporte, etcétera, que nunca va a justificar que los utilicemos durante, no sé, 30 segundos a media hora máximo. Entonces eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta, que siempre que sean cosas de un solo uso hay que planteárselo. Y luego otra cosa es que la gente quizá lo puede percibir como un producto natural y que se va a desaparecer o se le va a comer la tortuga y no le va a pasar nada, pero son el término biodegradable o compostable muchas veces se refiere a que se puede degradar en unas condiciones muy específicas que no se van a encontrar en el mar o en el bosque o en la naturaleza. Entonces van a tardar, no tanto como un plástico, pero mucho en degradarse en condiciones naturales y pueden tener efectos contaminantes iguales que cualquier objeto de plástico. Y luego, por último, que hay muchas veces que incluso en los sistemas de gestión de residuos y en las plantas industriales compostadoras, donde supuestamente se tienen que descomponer estos materiales, no se han llegado a cumplir las condiciones con las que están o bajo las que se supone que se tienen que degradar estos productos, por lo que aunque la persona termine por depositar donde corresponde ese bioplástico, tampoco va a degradarse, así que de momento no estamos viendo que sea una solución viable. Además que de momento no hay dónde depositarlos porque no existen contenedores para esto. Si lo pones en el reciclaje, contaminas el reciclaje. Si lo pones en rebuch, pues va a lo mismo. Lo más, ¿cómo lo llamaría? Lo más macabro es que los gestores de residuos y el gran gestor del reciclaje de España, de hecho, si es un envase hecho de bioplástico, dice que lo tires en envases donde va el plástico, donde no se está gestionando como bioplástico, sino que se está mezclando con otro plástico y le van a poner el sello de envases, tíralo al contenedor amarillo, lo cual no tiene ningún tipo de sentido. Sí. Rocío, solamente en la película, si la veis ahora, hay unas escenas perfectas donde dice el plástico más utilizado es el polietileno, ¿de acuerdo? De alta o de baja densidad, la bolsa de plástico. Dice, me da lo mismo que el etileno, para hacer ese polietileno, venga de una patata, de una caña de azúcar o de un pozo de petróleo. Al final el polímero es polietileno y sus aditivos son los habituales. Es decir, lo único que ha cambiado en muchos de esos bioplásticos es que el origen de la materia prima
del polímero no era el petróleo, pero y explica muy bien que no es un biodegradable, sino un bioplástico, porque lo han sacado no sé, de cualquier planta. Pero al final el producto es muy parecido al que está derivado del petróleo y tiene los mismos aditivos y los mismos inconvenientes. Hay también un engaño en eso, ¿no? Lo explica muy bien. Muchas veces las mismas propiedades físicas, así que lo que decía, que Las sí, mismas, nosotros las mismas. que nos dedicamos a la conservación marina, un bioplástico tirado al mar es lo mismo que un plástico tirado al mar. Entonces, Solo que venía del palmito, ¿no? Vale. exacto. Mari, ¿qué tiene que hacer una escuela, un centro educativo que quiera acogerse a vuestro programa de 2 manos? Es muy sencillo, nos mandan un correo a info@savethemed.org. También hay un formulario de contacto en nuestra web, así que nos ponen ahí que están interesados en el programa escolar y les mandaremos toda la información sobre el programa y sobre cómo apuntarse. Nicolás, unos sencillos consejos básicos para protegernos de los contaminantes de los plásticos. Mira, pues como me lo pediste, a ver qué te parece esto. No todo es malo, hay cosas mejores y cosas peores, así que tendremos que saber elegir y con la prudencia y la responsabilidad. Y te voy a hablar por envase alimentario. Creo que tendríamos que huir de la comida procesada y fundamentalmente de la comida rápida. ¿De acuerdo? La comida rápida tiene tal éxito basado fundamentalmente en la ingeniería del plástico. En la comida procesada, en lo que comes en la calle, es tan importante el alimento o lo que te comes como el envase, porque las características tan atractivas que hacen esos alimentos están fundamentalmente basadas en la presentación y en el envase, en cómo mantienen esa forma, una patata frita que no se pone pocha o una carne que parece recién adquirida. Eso es el abuso mayor que hay del envase alimentario. Entonces, las recomendaciones son las siguientes. Evita la comida procesada. Come fresco. Come de proximidad. Come de temporada, y así evitan 1000 cosas en todo lo que es la vida del plástico, y si puedes, come ecológico o comes orgánico. Y sobre todo, come de todo poco. Esa es la clave. Y simplemente con hábitos, tú imagínate que consiguiera Mari, con su enseñanza, que la gente volviera a disfrutar de la comida, que ya disfrutamos todos de la comida, de la cocina, como ahora nos están enseñando en MasterChef, y encima de la compra, que fuéramos capaces de enseñar a la gente joven a comprar y a disfrutar de la compra, no el carrito ese lleno de plástico, de cosas que no saben ni huelen, sino que de nuevo en la cultura tendría que incorporarse el saber comprar, el saber tocar, el saber coger, el saber utilizar cosas frescas que son olorosas, que están bien presentadas y que no están excesivamente embaladas, ¿no? Vale. Pues eso sería, alimentación sería, food packaging, como dicen, el envase alimentario sería una muy buena forma de reeducar a la gente en la disminución de los plásticos, tanto en su ingesta como en el medio ambiente. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer en el chat, por supuesto. Y os iría ya pidiendo una reflexión final a cada uno para el cierre. Mari, por ejemplo. Sí, bueno, yo creo que Leti ya lo dijo, pero es muy importante. Ahora estamos hablando de los plásticos y el efecto del plástico como material y todo esto, los aditivos. Pero lo que estamos hablando, ¿no? Es también importante el reducir, es importante de todos los materiales de un solo uso, toda la cultura de usar y tirar. Tenemos que alejarnos de ella. Entonces, no solamente el material, porque como Leti decía, los bioplásticos o plásticos biodegradables, pero cualquier otro material también, aunque sea naturalmente biodegradable, como las bolsas de papel, etcétera, también requieren recursos para su producción, requieren y contaminan durante el transporte, la distribución, etcétera. Entonces, lo que hemos hablado hoy sobre los plásticos, pensar también y generalizarlo un poco a todo lo que no necesitamos, ¿no? Y alejarnos de esa cultura de tirar, usar y tirar. Leti, una reflexión final.
Sí, bueno, yo lo último que quería comentar y que encuentro que es muy importante es que todo lo relativo a la contaminación por plástico y a la reducción del uso de plástico no es solamente una decisión que tenga que recaer sobre la responsabilidad de los consumidores, sino que tiene que haber más voluntad por parte de los productores y de la industria, ¿no? Y que podemos exigir eso. Y nosotros como Save the Met y yo como representante de Balears Sense Plastic valoramos muchísimo las decisiones valientes de las empresas y sobre todo cuando pertenecen a un sector muy contaminante como no sé cómo le llaman, el Horeca o de restauración y hoteles, que en Mallorca es súper importante a causa del turismo. Y sí, valoramos mucho cuando las empresas toman pasos importantes en esta dirección. Nicolás, en tu libro, Líbrate de tóxicos, citas a un colega, sin medio ambiente no hay salud. Así es, la clave quizás sería la cita a mi pediatra favorito, a Juan Antonio Ortega, que me ha enseñado tanto desde Murcia en lo que es la protección de la salud materno-infantil y el medio ambiente. Yo tendría que añadir una cosa. Sería obligatorio para todos nosotros, se presentó en España justo cuando llegó el COVID y pasó desapercibido, que es el gran reto europeo, ¿no? El gran reto verde europeo, the European Green Deal. Creo que el documento, que tiene 70 y tantas páginas, tiene muchas cosas útiles. Desgraciadamente no sé por qué no está en español, ¿no? Alguien no quiere traducirlo y está solamente en inglés, pero bueno, alguien tiene que buscar el gran reto europeo. Es lo que ahora el gobierno está implementando. Y hay muchas cosas que nos ayudarían enormemente a reducir el plástico y a exigir a que los políticos tomen decisiones en la vía adecuada, ¿no? Creo que tenemos que estar informados y exigir y aprender a decir no, lo que no queremos, porque no todo es válido, ¿no? Por favor, leed el gran reto europeo, The European Green Deal, el gran reto verde. Ahora quería hacer, ya para acabar, una llamada a la acción a todos los que estáis viendo este debate, porque hay muchas cosas que podemos hacer para cerrar el grifo, como dice la película. Y como decía Mari, para acabar con el concepto mismo de usar y tirar, porque no importa el material, sino el hecho de usar y tirar, y de que deberíamos emplear solamente productos y artículos reutilizables. Entonces, os vamos a dar algunos ejemplos de cosas que podríais hacer y recursos que os daremos. Por ejemplo, sería el que no haya visto acabar de ver la película, compartir el enlace con alguien que sepáis que le puede gustar ver esta película. También hay otras entidades y ONGs que la están proyectando. Podéis buscar en Eventbrite, quien está proyectando de estos Plastic, y organizar vuestro propio debate también. Podéis utilizar redes sociales para exigir a las grandes empresas que cesen en el uso de desechables. Podéis adoptar las 3 R's, que no son las que nos han enseñado, sino que serían, primero, rechazar los plásticos de un solo uso, reducir lo que necesitamos y reutilizar lo que no podemos rechazar ni reducir. Y también creo que alguien lo ha escrito, os vamos a mandar en los próximos días una lista de recursos. Os vamos a enviar una lista de establecimientos de Mallorca que venden a granel, que venden residuo cero, también algunas webs y blogs interesantes y también consejos para reducir los residuos plásticos en la vida diaria. Y bueno, ya si el año que viene podemos por fin celebrar la noche de San Juan, pues en la web Mi de San Juan Residuo Cero ORG está llena de recursos para celebrarlo de una manera consciente. Y ahora quería agradecer a todos los que han colaborado desinteresadamente y muy intensamente en que este debate sea posible. Gise, Oriana, Javi, Tito, Sabrina, Tupa, Isabel, Martín, que está aquí conmigo, y a las entidades del Reco de esas Ideas, a Save the Med, a Leti, a Mari,
a los que estáis como espectadores y muy especialmente a Nicolás Olea por todo el conocimiento que nos ha aportado. Muchas gracias. Al revés, a vosotros, gracias a vosotros por dar esta oportunidad y sobre todo por conseguir reunir a las personas en torno a un tema tan interesante. Y ya una reflexión final para acabar, que el plástico es un material eterno, por eso no tiene sentido que lo usemos una sola vez. Es una enorme contradicción sobre la que deberíamos reflexionar. Hemos de pensar que todo el plástico que alguna vez se ha producido todavía existe, de una u otra manera existe, y que sí que es verdad que se necesitan leyes contra el plástico, es verdad que se necesita que las empresas cambien, pero también los ciudadanos tenemos un papel, podemos ser activistas, porque podemos influir en cómo actúan las empresas. Cada vez que compramos, votamos. Y quería citar a un maestro zen, a Thich Nhat Hanh, que llama a boicotear productos que dañan al medio ambiente y a enfrentar la injusticia social. Él dice sobre las compañías que producen productos dañinos: no deberían seguir produciendo estas cosas, no las necesitamos. Necesitamos otro tipo de productos que nos ayuden a ser más saludables. Si hay un despertar en las filas de los consumidores, entonces el productor tendrá que cambiar. Podemos forzarlo a que cambie no comprando. Y es verdad que es más cómodo utilizar plástico de un solo uso, pero la comodidad no nos hace más felices. Y además perjudica nuestra salud y perjudica la salud de la tierra. Entonces, esperamos que os hayamos animado e inspirado a trabajar por la regeneración de nuestra salud y de nuestra tierra. Y muchas gracias. Queremos Quería hacer una pregunta más. Fisherman tumbling on the seas, far away from dry land and its bitter memories, casting out my sweet life